la computadora. Bienvenidos a otra charla de la comunidad de los tres principios en español. La comunidad de los tres principios en español es una comunidad sin fines de lucro con fines de llevar el entendimiento de los tres principios en español descubiertos por Sydney Banks a toda la comunidad habla hispana. Hoy tenemos al querido Angus Álvarez, que nos va a hablar de somos seres espirituales teniendo una experiencia humana y a veces no nos damos cuenta. En esta charla quiero compartirles algunas experiencias en las que, por conocer los principios, he creído ser inmune a estar mal por las circunstancias de la vida. Y como el no reconocerlo me ha sido contraproducente, le podríamos llamar el síndrome del iluminado, así como compartirles aprendizajes recientes que me han ayudado a profundizar en el entendimiento de nuestra esencia espiritual. Angus Álvarez es un empresario mexicano, coach y consultor de negocios. Es director general de Álvarez Automotriz. Su experiencia le ha proporcionado una comprensión profunda del espíritu humano y un agudo sentido de cómo la claridad de la mente es un diferenciador clave en el rendimiento del equipo y el éxito del negocio. Hace 10 años él descubrió el poder del coaching empresarial a partir de una experiencia personal. Se transformó su enfoque al conocer los tres principios de mente, conciencia y pensamiento, no solo en los negocios, sino en la vida general. Intrigado por las posibilidades, se fue a estudiar con Michael Neill en Super Coach Academy y con algunos de los mejores maestros de coaching en los Estados Unidos y el Reino Unido. Bienvenido, Angus. Es todo tuyo, el espacio. Muchas gracias, Carolina. Qué gusto estar aquí. Muchas gracias por la introducción. Bienvenidos a todos los que están ahorita conectados. Me gustaría empezar guardando un momento de silencio y haciendo 5 respiraciones profundas. Entonces, les pediría que cierren los ojos y hagan 5 respiraciones, tratando de inflar lo máximo su estómago, su cavidad torácica, ¿no? Y al exhalar, pues sacar todo el aire posible, ¿no? Tratar de hacer las respiraciones lo más profundas posibles. Listo. Esto es algo que a mí me ayuda mucho a centrarme, a terminar de llegar, a estar en una situación mental y física de mayor claridad. Bueno, pues al principio les quiero comentar una experiencia personal de cómo empecé yo en este camino de aprender y de enseñar y de vivir con los principios. Para mí, en algún momento, la parte de que toda nuestra experiencia de vida es interior, es de adentro hacia afuera, fue para mí como lo más importante, ¿no? Como yo creo que vamos entendiendo los principios como en etapas, ¿no? Como en escalones. Y este fue uno de mis primeros escalones que para mí fue muy revelador. Y en este escalón de entender que la experiencia humana se da de adentro hacia afuera, una de las grandes cosas que me sirvió es para ser menos víctima, ¿no? El darme cuenta de que toda mi experiencia se estaba gestando interiormente, pues eso me prevenía poder echar la culpa a mis papás, a mis circunstancias, a mi trabajo, etcétera, ¿no? A mis colaboradores. Y de alguna manera me dio otra perspectiva en la vida. Ahora esta palabra de perspectiva me está gustando mucho y la utilizo con cierta frecuencia.
Y lo que me sucedió es que cuando tenía cualquier obstáculo en la vida, que pasan a menudo, y me sentía mal, de alguna manera lo ignoraba y decía, es solo un pensamiento y vamos a lo que sigue, ¿no? Y esto durante algún tiempo se convirtió en mi modus operandi, ¿no? Se convirtió en mi forma de pensar, me acostumbré y me volví una gente, sí, más positiva, de alguna manera más tranquila, pero no menos estresada. Un día fui a una clínica a hacerme unos análisis y me hicieron unos análisis de varias cosas y me hicieron contestar una encuesta y me preguntaron, ¿cuál es el nivel de estrés que sientes que tienes? Y yo dije, oh, pues yo creo que un 3 o un 4, ¿no? Y entonces, al final, me dieron todos los resultados y me dijeron que tenía un alto nivel de estrés, ¿no? Un 8 o un 9. Y eso me dio el entender que si bien es muy interesante y muy importante es entender que nuestra experiencia de vida se da de adentro hacia afuera, los sentimientos tienen una razón de ser y una función que también es retroalimentarnos sobre la situación que estamos pasando. Y estos sentimientos es importante sentirlos, es importante aprender de ellos y a veces es importante actuar en consecuencia de ellos, ¿no? Entonces, yo le llamo el síndrome del iluminado, a diferencia del síndrome del impostor, que ese ya todo el mundo lo conoce y se ha platicado mucho de él. Este síndrome que por darnos cuenta que entendemos estos principios, somos menos vulnerables a las circunstancias de la vida. Y la verdad es que la vulnerabilidad, nuestra humanidad está ahí, está constante, está presente y es muy evidente, ¿no? Entonces, esta, esta condición de sentirnos eh, de alguna manera que entendemos este proceso, entendemos estos principios que en ningún momento lo quiero minimizar, ¿no? Es, yo creo que lo más profundo que he llegado a comprender y me ha servido en la vida tremendamente. En ciertos momentos, en ciertas etapas, ¿no? Me ha hecho el no profundizar en mis sentimientos y el no darme cuenta de esos sentimientos que son muy importantes, ¿no? Entonces, yo lo quería compartir como una experiencia personal porque no he escuchado hablar de esto en la comunidad, ¿no? Y de alguna manera, eh, el reconocer esa vulnerabilidad de nosotros, el reconocer esta humanidad, esta humanidad, creo que es algo muy importante. Entonces, aquí quisiera hacer una pausa y ver si hay algún comentario. Si alguien quiere comentar algo. Pueden levantar la mano o abrir sus micrófonos si quieren. Les veo caras sonrientes, pero a ver, creo que Tony quiere hacer un comentario. No digo, a ver qué se me viene, pero sí siento esa parte ahorita que mencionabas, ese síndrome del impostor, que es lo más conocido y es lo que más tenemos aprendido, ¿no? De que, pues en las apariencias, ¿no? Y todo lo que sabemos del síndrome del impostor. El síndrome del iluminado, por ahí me quedo en cierta, ¿cómo te diré? Yo no sé si sería una experiencia como el estar siempre, como, no sé, ahorita me lo contestarás tú, cómo lo percibes. Una experiencia como el saber que estamos en esa experiencia, pero que, mm, cómo te lo explicaría? Que como que es parte de nosotros lo que nos pasa, como que es algo que tiene que pasar y como dejar de rechazar lo que nos pasa eh, y aceptarlos tal cual vienen.
Porque tú decías hace rato de que la perspectiva que tenías de vivir la experiencia, ser espiritual es como una experiencia humana, y que ante las perspectivas, ante las situaciones, llegabas a sentirte mal, como nos pasa a todos, ¿no? Pero percibimos que todavía hay algo que nos hace ruido dentro. Y eso nos mantiene, como decías tú, en un cierto nivel de estrés. Yo no sé, yo creo lo que tú dices, eso del síndrome del iluminado es como el, la aceptación, como la aceptación total. No sé si me doy a entender suficiente lo que me viene ahorita, como aceptar todo, pensando o asumiendo de que así tienen que ser, o así tenían que ser cada cosa que nos va ocurriendo. Gracias por los comentarios. Yo creo que sí, por ahí va la cosa. El aceptar, hay muchos niveles de aceptar, ¿no? Entonces, yo creo que el síndrome del iluminado es el aceptar superficialmente las cosas. Cuando uno las acepta a profundidad, pues uno realmente está pudiendo reconocerlas y aceptarlas, ¿no? Y eso es, yo creo que lo más valioso y poderoso que podemos hacer en la vida, ¿no? El estar en flow, el poder aceptar a profundidad todo lo que pasa. Pero creo que muchas veces lo aceptamos a medias, lo aceptamos parcialmente, o lo ignoramos, o no lo vemos, o lo dejamos pasar. Y ahí es donde se genera este estrés, ¿no? O sea, yo realmente en este entendimiento he encontrado muchísima paz, he encontrado muchísimo valor y sin embargo, todavía mis niveles de estrés no están en un 3 o en un 4, ¿no? Todavía siento que mis niveles de estrés son altos, ¿no? A pesar de esto, ¿no? Y eso me indica que todavía tengo un gran trabajo por hacer en el aceptar las cosas a profundidad. Yo creo que eso que mencionabas de aceptar las cosas, hay como nivel 1, nivel 2, nivel 3 y hasta muchos niveles en el poder realmente, profundamente, ¿no? Aceptar las cosas. Con eso me lleva a la segunda idea, al segundo concepto, este concepto que después me quedó más claro, ¿no? De ser un ser espiritual teniendo una experiencia humana. Me parece una preciosa frase, creo que es de Sydney Banks, pero no estoy 100% seguro que él haya sido el primero en comentarla. Y en realmente entender esta esencia espiritual nuestra, ¿no? O sea, eh, básicamente, mucha gente dice, bueno, ¿quién eres? ¿No? Es la gran pregunta es la gran pregunta, ¿quiénes somos? ¿No? Entonces, yo siempre escucho la pregunta, lo que casi nunca escucho es la respuesta. Mi respuesta principal, mi respuesta personal, perdón, es que somos una mezcla de espíritu, potencial infinito y ego. Tengo aquí, voy a compartir la pantalla, un pequeño dibujo. Em, lo que está a la derecha, ¿no? Si todos lo vean a la derecha, pretende ser como un elevador, ¿no? Como un elevador que yo le llamo el elevador del estado de conciencia, ¿no? Donde hasta arriba de nuestro nivel de conciencia está el amor, ¿no? Está el amor absoluto, está el amor infinito, está la inteligencia detrás del sistema. Y hasta abajo, pues está la ausencia de amor o el miedo, ¿no? Y el miedo de aquí pueden derivarse todo tipo de sentimientos, ¿no? Estrés, ansiedad, desesperación, depresión, etcétera, ¿no? Y entonces pongo un rectángulo donde del lado izquierdo hay un triángulo que es potencial infinito y del lado derecho está otro triángulo al revés que es el ego. Entonces, dependiendo dónde esté nuestro elevador de estado de conciencia, es qué tanto percibimos nosotros nuestra parte espiritual y qué tanto nosotros percibimos el ego, ¿no? Estando hasta arriba,
pues nos sentimos completamente espíritu, completamente potencial infinito, ¿no? Y estando hasta abajo, pues no sentimos eso, nada más sentimos nuestra pura esencia humana y nuestro ego a todo lo que da, ¿no? Y por ego no me refiero a nada negativo, ¿no? Me refiero a la ilusión de separación de nosotros con todo lo demás, ¿no? O sea, en mi caso, pues soy Angus Álvarez, un ente humano, físico y separado de todos los demás, ¿no? Y cuando hablo de sentir mi potencial infinito, pues me siento eh, parte de conectado con la inteligencia detrás del sistema y conectado con todo lo que me rodea y conectado con todas las personas, ¿no? Entonces, este elevador, este estado de nivel de conciencia, constantemente sube y baja, ¿no? Y la puerta, la llave para el que este elevador suba, precisamente es el aceptar, ¿no? Y probablemente el aceptar a nivel superficial nos ayuda a subir un piso, ¿no? Es algo bueno, definitivamente. Y el poder aceptar a nivel profundo, el poder aceptar a nivel total, nos sube pues muchos pisos, ¿no? Nos puede llevar. Yo creo que hasta arriba nunca llegamos, excepto en el momento de la muerte, ¿no? O sea, yo creo que el momento de la muerte es cuando ya no hay ego y y yo creo que caemos en el amor o subimos al amor, ¿no? Yo creo que es el nivel más alto de estado de conciencia. Pero mientras estamos vivos, pues nos manejamos constantemente en este elevador, ¿no? A mí me sirve mucho esta analogía para poder entender un poco cómo estoy. Entonces, bueno, este fue como mi segundo gran descubrimiento, ¿no? De que somos potencial infinito y ego. ¿Aquí alguien quiere comentar algo o complementar algo? A ver, hay una mano levantada de Carolina. Me encanta lo que traes a la mesa, porque me doy cuenta que en general como, a ver, como iluminada, digamos, que cuando yo digo, no, claro, sí es un pensamiento, pero, ¿no? En realidad estoy como medio ciega, es lo mismo que si no conocieran, no supieran nada sobre el entendimiento de los principios, o supiera un poquitito, ¿no? Pero en cuanto digo pero, es como mirar con un solo ojo. Puedo ver un poco y otro poco no lo veo. Estoy cegada a mi potencial. Eh, Cuando realmente abro los dos. Y ahí viene esto que decías ¿no? Del estrés. Porque con el otro medio ojo me peleo con lo que sé. Como no lo veo, un ojo dice, no, sí, pero es como aquel del 6 y el 9, ¿no? Que los dos hombres dicen, no, es un 6, no es un 9, depende de cómo se vea. Y ahí se genera para mí el estrés en mí. Pero cuando me rindo a lo que entiendo, ahí sí, cuando no es que es un pensamiento, pero cuando realmente entiendo el poder que tiene un pensamiento de traerme todo, sentirlo todo, lo bueno, lo que me parece malo, lo que me gusta y lo que no me gusta. Ahí sí es cuando estoy iluminada, cuando me dejo sentir sin problema, no importa qué sentimiento sea el que trae, ¿no? Y entiendo cómo funciona el sistema, que es cuando veo que en este gráfico que está puesto el amor, eh, yo tengo la sensación de que Sydney Banks llegó probablemente ahí o casi ahí, ¿no? Que pudo ver el todo detrás de bambalinas Ujú. antes de morirse. Lo cual quiere decir que esa posibilidad está en todos nosotros. Eh, y para aclarar también que eh, lo que decías de que somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual, es Pierre Teilhard de Chardin, el que dijo antes de Sydney Banks, pero Sydney Banks lo usa muchísimo en sus videos.
Y creo que es muy importante esto, Angus, porque si no, mucha gente se va o se sale de la comunidad o dice, no, es que a mí yo lo aprendí, pero no me sirvió lo de los tres principios. Justamente por eso, porque cuando no vemos la realidad de cómo funciona nuestra humanidad, estamos tan ciegos como antes de enterarnos de cómo era. Esa es mi sensación. Así que realmente me fascina que lo traigas hoy acá así, porque creo que va a aclarar muchísimo para todos. Muchas gracias por esto. No, es preciosa analogía la de los ojos, ¿no? Con un ojo vemos una cosa y con el otro ojo vemos la otra, ¿no? Y siempre es así. Siempre, por más entendimiento que tengamos, de alguna manera siempre está, o casi siempre, ¿no? O sea, a veces nos podemos rendir absolutamente y ahí todo cambia, ¿no? Ahí como que cerramos los ojos, los volvemos a abrir y vemos algo nuevo, ¿no? Vemos algo diferente. Hay otra frase que me gusta mucho que dice, cuando cambiamos la forma de ver, lo que estamos viendo cambia, ¿no? Y entonces es como los milagros que suceden, ¿no? Dentro de este potencial que tenemos nosotros como co-creadores de la vida, ¿no? Cuando podemos cambiar la forma en que vemos las cosas. Eso no quiere decir que las ignoremos, eso no quiere decir que las aceptemos superficialmente, eso no quiere decir que no sintamos los sentimientos a profundidad, ¿no? Yo creo que vivimos en un momento ahorita donde está muy mal visto sentir y sobre todo sentirse mal. Como que de alguna manera eso creo que ha propiciado muchas enfermedades mentales, mucha ansiedad, mucha depresión, simplemente por no sentir lo que sentimos, ¿no? Y el sentir lo que sentimos también es un portal para poder rendirnos ante ello, ¿no? Para poder aceptar las cosas. Entonces, creo que hay mucho valor en poder experimentar nuestras emociones completamente. Y no en la mente, sino en el cuerpo, ¿no? O sea, poderlas experimentar por completo y luego en la medida de lo posible aceptarlas. Aquí creo que se dejó de compartir. Sí. Correcto. ¿Alguien más quiere comentar algo? Am, Ahí voy yo. Bien, adelante. Este, lo que decía ahorita hace rato, ¿no? El tema de permitirse sentir. Pero también creo que a veces somos seres humanos, ¿no? Teniendo no, somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Y yo escucho justo una analogía en el sentido de que hay esos momentos de claridad, ¿no? Como cuando te metes a una carretera de noche y lógicamente prendes los faros, ¿no? De tu carro y tienes una claridad total. Pero en cuanto vas como que avanzando, te olvidas, o sea, y te vas metiendo en eso y de pronto ya no te das cuenta que estás en el carro. O sea, es como que ya es como así, como que siento que el pensamiento, en un momento tienes tanta claridad, pero ya te vas olvidando y ahí te vuelves, ¿no? A comprarte las historias. Y, y el sentir, esta frase para mí, por ejemplo, me hizo mucho sentido, ¿no? Como te va orillando, te va informando y en algún momento en un taller escuché esto, ya sé que no me voy a morir, como dicen, ¿no? Pues, sí voy a sentir, pero sé como algo así, ya sé que a pesar de todo el ataque de pánico, sé que no me voy a morir. Esto escuché de un participante de un taller y yo realmente me quedé pensando en eso, porque pasé por ataques de pánico. Y digo, claro, o sea, yo sentí esto y en absoluta, voy a decir soledad, soledad de amigos, de parientes, ¿no? Ujú. Y creo que ahí es
para mí, decía, sí, o sea, ¿cuántas veces he pasado eso? O sea, de abandonarme a ese sentir sin, o sea, sin proponérmelo, sino porque como que la vida ya me mandó ahí, ¿no? Como dice, ya, como que aquí es tu oportunidad y ya no tienes como que el chance de huir y esa como es ahora o nunca. Y es más rápido cuando pasas al otro sentido. Bueno, eso es lo desde mi experiencia, ¿no? Lo que he podido notar. Y cambia mucho cuando te dejas sentir, ¿no? O sea, cuando no juzgas tu sentir, cuando no quieres eliminar tu sentir, cuando no quieres cambiar tu sentir, sino simplemente sientes, ¿no? Otra de las grandes revelaciones que he tenido es, está bien el estar mal, ¿no? O sea, en la medida en donde uno acepta, si está mal, pues estás mal. Y aunque quieras estar bien, estás mal, ¿no? Eso, eso es lo que hace que suba el elevador. Y lo que hace que baje el elevador es cuando estás mal, pero quieres estar bien, ¿no? Está en ese mismo momento, ¿no? Lo quieres descartar, lo quieres anular. Eh, a mí, yo también digo, es un pensamiento, estoy bien, pero en realidad no estoy bien, estoy mal, ¿no? Entonces, el aceptarlo, híjole, cambia radicalmente las cosas, ¿no? Y yo siento que de repente nosotros al tener este entendimiento, de repente nos cuesta más trabajo, ¿no? O sea, inclusive es una chamba adicional, ¿no? Porque decimos, bueno, ¿cómo, no? Si yo sé esto, ¿no? Si yo sé los tres principios, ¿no? ¿Cómo voy a estar mal? Y pues es parte cotidiana de la vida, ¿no? Es parte cotidiana de la vida. Hace poquito volví a leer el libro de El poder de la hora, de Eckhart Tolle, ¿no? Y me gustó muchísimo y encontré mucha verdad en esto que leí. Y entonces él habla de la hora, de que el tiempo es una ilusión. Y cuando uno está en el ahora, es, está en esa parte del espíritu, ¿no? O sea, estás en la parte eh, completamente presente, completamente consciente y la palabra en inglés es aware. Yo creo que en español es consciente de tu entorno y estás en paz, ¿no? Entonces, yo creo que es como un lenguaje diferente, pero yo encuentro en el estar en el ahora como un gran portal para para darnos cuenta de este potencial espiritual nuestro, ¿no? Y en este potencial espiritual tiene implicaciones muy importantes, ¿no? Porque como dice esta bella frase, somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Lo que realmente somos es espíritu teniendo una experiencia humana. Y si esto lo tomamos como verdad, ¿qué implicaciones tiene para la vida? La primera implicación es que yo siempre estoy bien. Pase lo que pase, yo siempre voy a estar bien. ¿Qué otra implicación tiene? Que los demás siempre van a estar bien. Pase lo que pase, los demás siempre van a estar bien. ¿Qué otra implicación tiene? Que las circunstancias no son ni buenas ni malas, simplemente son. Y en lo impersonal no hay juicio, ¿no? Claro, cuando ya me las adjudico a mí, entonces ya pueden ser buenas o malas y tienen un juicio de acuerdo a mí. Pero yo creo que estas tres implicaciones de entender el que somos seres espirituales son grandísimas, ¿no? O sea, yo siempre estoy bien, siempre voy a estar bien, los demás siempre están bien y las circunstancias, pues no son ni buenas ni malas, ¿no? Simplemente son. Y otra vez, ¿no? El darnos cuenta, regresar al darnos cuenta de esto, ¿no? En el ahora
es más fácil ver esto, porque en nuestra mente nos vamos al pasado y juzgamos, y en el futuro nos vamos también a nuestra mente y muchas veces podemos tener ansiedad, ¿no? Entonces, este es para mí un portal, el estar en el ahora, en el aquí y el ahora, que me lleva a recordar esto y que me lleva a poder aceptar a profundidad mi realidad, ¿no? Momento a momento. A mí me gusta mucho ir compartiendo y construyendo estas charlas con los comentarios de ustedes, ¿no? Entonces, creo que enriquecen mucho la plática y también creo que cuando uno expresa las cosas que tal vez conoce perfectamente o escucha algo nuevo, como que también el conocimiento va profundizando, ¿no? Entonces, me gustaría si alguien más quiere comentar. Tony levantó la mano. Un comentario breve nada más, Alex. Antes que nada, felicitarte por ese gráfico que me llevó a muchas revelaciones ahorita. Caray, no lo había visto así. Y es fabuloso. O sea, me llevo, con esto me doy por servido en la charla. Es fabuloso eso que hiciste, me gusta. Y lo que mencionaba nuestra querida Caro, que a veces nos cegamos o estamos ciegos y no alcanzamos a ver. Ya se me ocurrió agregarle ahí donde le pusiste el ego, aumentarle la palabra así al lado, ¿no? Mientras más abajo estamos, más ciegos estamos. Y mientras más, digo, mientras más damos importancia a nuestro ego, pues nos cegamos más, ¿no? Y mientras más vamos ascendiendo, esa parte del ego se va reduciendo y empezamos a ver con más claridad. Muchas felicidades, ese gráfico es fabuloso. Gracias, Tony. Y además, tómalo y agrégale lo que quieras y complementalo y compártemelo después. Me ha servido a mí para varias cosas. Lo utilizo con diferentes, con diferentes dibujos, ¿no? Este elevador. Brené Hola, Brown dice, el ego está bien que vaya con nosotros en el viaje al coche, siempre y cuando no sea el que maneje, ¿no? y si no lo has patentado, te lo voy a robar. Adelante, adelante, por favor. Gracias. Elena levantó la mano también. Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, yo creo que coincido con Tony. Esta gráfica es muy representativa y nos abre mucho el panorama, ¿no? De tanto a cómo lo explicas y cómo nos los estás mostrando, a cómo lo podemos compartir, dándote todo el crédito. Para que Tony no se lo robe, pero... Gracias. Pero ahorita que lo veía y decía, ¿qué tan magnífico es la parte del ejemplo? Porque cuando estamos en el ego, y algo que dice, ¿no? Sintang, es el ego es solamente aquello que piensas que crees que eres. Y si pensamos que soy el mejor y que ya lo sé todo y que sí puedo todo y no hay nada más que aprender y no hay nada más que pueda conocer de los demás ni de mí mismo, pues entonces no estoy viendo todo ese potencial que realmente soy, ¿no? Desde el hecho de sentirme bien, desde el hecho de poder estar bien, como tantas personas que dicen, ya hice de todo y pues ya sí, ya soy, ¿no? Y que ese miedo se convierte en unas sinfín de ira, de agresiones, de todo, que en realidad te hace ver que no estás en el amor.
ni hacia ti ni hacia los demás. Y te limitas a ese potencial que tienes dentro de ti. Y venía viendo de, tanto puedo pensar que soy el mejor y no me abro, como puedo pensar el que no puedo hacer las cosas y que soy el peor y que no salgo, ¿no? Quería como que, o viendo eso, ver un poquito más allá sobre eso, de tanto el que me creo súper guau, como el que me creo que no sé y que no puedo y que no puedo salir de ahí, que soy lo peor y que también me hace no ver mi potencial, ¿no? En ambos casos, ¿no? ¿Cómo jugaría esta parte de ese elevador? Ahí quisiera así como que me pudieras guiar un poquito más. Gracias, Elena, por tus comentarios. Yo creo que es, o sea, el saber que así es, creo que nos da tranquilidad. Y eso otra vez como entender el mecanismo, ¿no? Yo creo que los tres principios principalmente es como entender los mecanismos de cómo son las cosas y entender la vida, ¿no? El entender esta frase, somos seres espirituales en una experiencia humana. O sea, en la medida en la que nosotros lo sepamos a nivel profundo, eso es lo más importante. Y entendamos que a veces vamos a estar más arriba y a veces vamos a estar más abajo. Y teniendo compasión con nosotros cuando estamos abajo. Yo creo que este sentimiento de la compasión es muy importante porque somos humanos, ¿no? O sea, somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Tenemos una experiencia humana y la experiencia humana es bien fuerte momento a momento, ¿no? O sea, ¿en qué momento podemos decir, no tengo ninguna preocupación, ¿no? Debería ser siempre, ¿no? Debería ser que siempre estemos en el ahora, ¿no? En el aquí y en el ahora y no tengamos ninguna preocupación. Pero para la mayoría de nosotros, no es la experiencia cotidiana, ¿no? La experiencia cotidiana es estar constantemente subiendo y bajando en este elevador. Y a veces uno puede tener una noche de sueño profundo y levantarse sintiéndose increíblemente bien, dar gracias a Dios por la vida y estar como abierto a todo, ¿no? Y pues uno está arriba en el elevador. Y otros días no, uno no puede dormir, ¿no? Está toda la noche despertándose, y amaneces enojado de no haber podido dormir, tal vez te sientes mal, tal vez físicamente no estás bien, pues simplemente estás en otro lugar en ese elevador, ¿no? Entonces, yo creo que ahí nada más es tener compasión, y se dice muy bonito aceptar las cosas, ¿no? O sea, yo creo que claro, es la gran llave para poder estar bien, para poder sentirnos bien y poder subir en este elevador. Pero a veces es muy complejo, ¿no? Y simplemente cuando es complejo hay que tener compasión con nosotros mismos. No sé si con esto ahondé un poquito en lo que querías. Sí, me encantó esa parte, la compasión. Entonces, ese sería el botón Sí, de nuestro elevador. ese es un botón, la compasión. Sí, muchísimas gracias, Angus. Con gusto. ¿Alguien más quiere comentar? Alguien puso Bueno, un emoji voy yo. de llorar. Sí, adelante. Bueno, cuando dices, Angus, que yo estoy bien en todo momento y los demás están bien. Y bueno, entendiendo todo esto bien arraigado, creo yo, de los tres principios, en este momento me cuesta creer cuando yo voy, por ejemplo, a lo que está pasando en Israel. Entonces, yo en este momento estoy bien y estoy cubierta y me siento bien. Y estoy escuchando una charla súper agradable con mis compañeros. Sin embargo,
y de pronto ya lo han tocado, y llega algo como Israel, también lo de Ucrania, etcétera, y termina por afectar. Es decir, porque, y eso es un cuestionamiento que yo me hago, tengo que aceptar que estén unas personas inocentes en un concierto o en un algo así de música, felices, jóvenes, y se les lleve la vida así por así. O sea, de verdad todo está contemplado de que tiene que ser así perfectamente, o yo no sé, no sé, ese es mi cuestionamiento, de que se les haya truncado la vida y los sueños en esta experiencia humana de un momento a otro. O sea, yo creo que lo que comentas, pues es una tragedia que se está viviendo hoy en día, ¿no? O sea, que conmociona al mundo, ¿no? Yo tengo unos amigos que su hija está en Israel, ¿no? Y pues bueno, buscan que regrese a México lo antes posible. Afortunadamente ella está bien, ¿no? Ella no estaba en ese concierto, ¿no? Pero, o sea, lo que comentas es una gran tragedia, ¿no? Y se puede ver desde muchas partes esa gran tragedia, ¿no? Desde la parte humana es como tú lo describes ahorita, es inhumano, es terrible, es trágico, desolador, inhumano, todos esos adjetivos, ¿no? Ahora, desde el punto de vista espiritual, desde nuestra esencia espiritual, pues inclusive el perder la vida, pues no es una, no es una desgracia, ¿no? Es simplemente retornar a nuestra verdadera esencia, que es espíritu, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando uno se deja abrumar por lo que está sucediendo? No, nuestro elevador de la conciencia baja y nuestra claridad baja. Entonces, digo, yo creo que lo que está pasando, ¿no? O sea, la causa raíz de lo que está pasando es una gran confusión, ¿no? O sea, yo te podría decir que los de Hamas son unos desgraciados, ¿no? Pero es un montón de gente que en el fondo es espiritual, tiene una experiencia humana, pero es gente que está confundida y piensa que lo que está haciendo está bien. Entonces, por un lado, se puede ver desde, en un extremo, se puede ver como lo peor que está sucediendo, y por otro lado, se puede ver con compasión también lo que está sucediendo, y al entender que nuestra naturaleza es espiritual, pues nosotros, los malos y los que están sufriendo, son seres espirituales teniendo una experiencia humana, ¿no? Entonces, si el sentimiento principal es el miedo, si el sentimiento principal es la ira, eso nos pierde nuestra claridad. Si el sentimiento principal es compasión y aceptar, eso nos da claridad. Y en la medida que tenemos claridad, vemos qué podemos hacer nosotros, ¿no? Porque sucede en Israel, pero sucede en nuestra familia, sucede con nuestros hijos, sucede con nuestros amigos, sucede en el trabajo, ¿no? A otros niveles, ¿no? Pero ahí es donde yo veo esa diferente forma de ver las cosas. No sé si aporto un poco a lo que estás diciendo. Sí, mucho. Eh, mucho y comparto todo lo que has dicho y creo que me siento igual. Sin embargo, sesgar la vida a alguien, mm, ahí lo dejo en punto suspensivo. Ok. Sí, está bien, gracias. Y es eso de que la vida pues nos sorprende momento a momento y de mil formas, ¿no? De acuerdo, gracias. Gracias, Carolina. Carolina Que Gallardo. la otra.
La otra cara. Gracias, Carito, y gracias, Angus. Creo que es tan importante este entendimiento en momentos cuando nos encontramos así, cuando suceden estas cosas en el mundo, ¿no? Yo tengo varios clientes en Israel y además, como decía Angus, también clientes que tienen a sus hijos en Israel, y tenemos varios colegas y amigos, ¿no? Ahí que compartimos también con Angus y en esta comunidad. Así que todo el fin de semana y esta semana he estado constantemente, inclusive durante la noche, trabajando y hablando. La posibilidad de estar en un momento donde el miedo, el terror, la angustia, la desesperación se hacen tan obvios, pero poder ver con más claridad, como bien decía Angus, ¿no? Poder estar en ese lugar más de amor, ¿no? Abre tantas capacidades y tantas posibilidades. Yo hablaba con una chica, hija de gente también que está en Estados Unidos, y un amigo de ella había sido desaparecido y luego ejecutado, ¿no? Y ella estaba destrozada, sin saber qué hacer. Y lo que me decía es, si todo pudiera volver a estar como estaba el viernes o el jueves, ¿no? Antes de empezar. Y yo le decía, bueno, aparte de la guerra en Palestina, no digo que no exista, no digo ignorarla, digo, ¿qué es lo que realmente ha cambiado alrededor tuyo? Aparte de este muchacho que le pasó esto, en tu vida cotidiana, ¿qué es lo que quisieras que pudiera estar como estaba el viernes? Y luego de hablar un rato nos dimos cuenta que en realidad en su cotidiano nada estaba diferente. Y entonces me decía, el pensamiento es lo que me está volviendo loca. Pero en medio de eso poder aclarar que ella no era el muchacho que desapareció, que en su realidad cotidiana todavía tenía un montón de posibilidades para irse de Israel, para quedarse en Israel, para ayudar a otros. Versiones intermedias, que se viniera a Inglaterra, versiones, posibilidades. Eso hace que en el marco de la desesperación, este entendimiento a uno lo ancle, ¿no? Que es lo que escuchaba cuando Angus estaba diciendo sobre esto de ser seres espirituales, que uno diga, está bien, en este terreno donde soy humano y material, tengo que cuidar mi cuerpo, ¿no? Y en eso que también decías, Caro, bueno, cuando alguien le saca la vida a otro. Creo que cuando uno está en el amor y piensa, visto desde el lugar en que ese ser humano vio la situación en la que estaba, si yo estuviera viendo con esos ojos y con esa mentalidad en ese momento, quizá haría lo mismo. Si yo abro la puerta y veo que alguien viene a matar a mi hija, es probable que yo quiera matar al que viene a matar a alguien. O si yo pienso que potencialmente van a destruir mi vida, quizá, no lo sé. Lo dejo ahí como cuando Angus hablaba desde estar desde el amor, desde la compasión, desde que en un pensamiento de desesperación uno puede actuar de maneras impensadas. Pero también se puede encontrar en el amor total posibilidades para salir, para ayudar, para encontrar respuestas. Perdón que me haya explayado tanto, pero me resulta muy apasionante, en particular esto, ¿no? Gracias, Angus, por el espacio, y gracias, Carito, por traerlo. Gracias, gracias y de acuerdo, ¿no? Creo que nos acude a todos, ¿no? Esto. Y cuando digo hablar de claridad, pues Marina tuvo la claridad de hacer un programa para la gente en Israel, ¿no? Y ahorita está ella en ese programa, ¿no? Y convocó a otros coaches para apoyar a la gente, ¿no?
no pueden estar ahí de alguna manera parando las balas, ¿no? Pero a la hora, al transmitir este entendimiento a la gente que está sufriendo en este momento, pues de alguna manera están haciendo algo para minimizar, para disminuir, para amortizar este dolor, ¿no? Y por otro lado, tampoco es ignorarlo, ¿no? O sea, tenemos dentro de nuestro sistema la empatía, ¿no? Entonces uno puede sentir todo el dolor que uno siente por ver lo que otras personas están sufriendo, ¿no? Entonces, permitirnos el sentir eso, pues es válido también, ¿no? Somos humanos y es completamente válido, ¿no? Y nada más para cerrar este comentario y abrir el micrófono a las otras personas, esa experiencia personal que yo tuve cuando yo tomé coaching fue, el coaching como tal, fue muy bueno el coaching que yo tomé antes de yo ser coach, pero mi coach vivió la experiencia de la muerte de su hija de 16 años por cáncer en una semana. Y a mí me sorprendió cómo él lo pudo aceptar, ¿no? O sea, él cómo lo que él, y no era coach de tres principios, era coach, era coach ontológico, ¿no? Pero ese entrenamiento le sirvió a él para poder aceptar la muerte, ¿no? Que es de las cosas más difíciles, creo yo, de poder aceptar. Pero bueno, ese es mi comentario. Está Iridels y Carolina. Si quieres, Iridels, adelante. Hola, es Irina. Gracias. Perdón. Gracias. No, es que así aparezco. Bueno, aquí voy conduciendo, entonces hace rato quería, porque agradezco realmente lo que estoy escuchando hoy, porque muchas veces yo digo, pero ¿cómo es posible? O sea, ¿sí me escuchan bien? Sí, Te gracias. escuchamos bien. ¿Cómo es posible que con todas las herramientas, o sea, yo me hablo a mí, ¿verdad? Yo con todas las herramientas que usted tiene, con los 3P, con esto, con el otro, otra vez usted esté ahí en el pensamiento apocalíptico, ¿verdad? Hace poco tuve una situación de salud y me sentí bastante mal, ¿verdad? Nunca me había sentido tan mal en toda mi vida. Y obviamente los días que estuve así, me pasó de todo por la cabeza, ¿verdad? Yo pensaba en mis hijas principalmente, ¿verdad? Y bueno, después de eso he estado como muy en estado de alerta, ¿verdad? Eso me dejó como muy en estado de alerta. Y entonces hay momentos en los que me cuestiono, ¿verdad? Pero creo que y oír esto hoy me da como paz porque muchas veces nos flagelamos tanto de que tenemos herramientas para manejar las cosas, pero aún así caemos en ese pensamiento que nos hace sentir mal, en ese estrés, en esa ansiedad, eh, ¿verdad? Entonces, eh, a veces he pensado que yo soy la única y que no me sirve de nada todo lo que he aprendido. Pero ahora venía pensando, yo decía, no, claro, es que la diferencia es que hace 20 años, tal vez, cuando no tenía las herramientas que tengo ahora, todo me lo creía. Ahora sé que puedo, o sea, sé que estoy en el pensamiento que no me hace sentir bien, pero sé que es pensamiento. Sé que es pensamiento y sé que tengo la capacidad de salir de ahí y salgo. Quizás uno lo que de momento quisiera es ni siquiera entrar ahí, pero yo creo que en nuestra humanidad no es posible no entrar, o por lo menos no todos podemos llegar a ciertos niveles de iluminación o de ese awareness que para mí es como un estar despierto, me explico, ¿verdad? Entonces, realmente saber que de alguna manera todos compartimos esa experiencia a pesar del entendimiento, a pesar de las herramientas que manejamos y poder tener la conciencia de que a pesar de cómo estamos sintiendo, podemos
cambiarlo, ir a otro lugar, quizás no inmediatamente, ¿verdad? Pero hacerlo, creo yo que es la ganancia, por lo menos para mí, de todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Irina. Carolina, ¿querías comentar algo más? No me había quedado la manito. Ah, Perdón. ya, ok. Em, ahorita el comentario de Irina, yo creo que es como la luz al final del túnel, ¿no? O sea, el poder ver eso, pues nos enseña la salida, ¿no? Y pues es una gran diferencia entre tener este entendimiento y no tenerlo, ¿no? El poder ver eso, ¿no? Alguna vez platiqué con una persona de Israel y me decía que su servicio militar era de 3 años y luego era un mes por año. Y le decía muy inocentemente, oye, ¿y tu jefe te da permiso? Dice, no, mi jefe lo tiene que hacer también. Y el jefe de mi jefe también. Y el jefe del jefe de mi jefe también, ¿no? Y entonces, aquí en esto, pues nosotros nos sentimos de todas estas formas diferentes, ¿no? Y nuestro coach también, ¿no? Y el coach de nuestro coach también. O sea, todos estamos en este mismo barco y todos tenemos experiencias que nos bajan nuestro elevador de conciencia y y nos llevan a sentir toda la gama de sentimientos, ¿no? Desde los buenos, que son maravillosos, hasta los difíciles, ¿no? Estrés, ansiedad, depresión, desolación, miedo, etcétera, ¿no? Y son parte de la vida, son parte de esa experiencia humana y, y es importante sentirlos, ¿no? Es importante sentirlos. En esta parte de somos seres espirituales, para mí, la parte como yo lo percibo, ¿no? Lo percibo en mí mismo, es ser un ser divino, infinito y conectado a Dios, ¿no? Es la palabra que yo utilizo. En Tres Principios se utiliza como la inteligencia detrás del sistema. Pero ¿cómo poder yo percibir esto, ¿no? ¿Cómo poder percibir yo esa esencia espiritual? Entonces, lo que yo he encontrado es que para mí hay ciertos portales que me ayudan a percibir mi esencia espiritual, ¿no? Y uno de estos portales es el ahora, ¿no? Es el estar aquí en el ahora. Cuando yo estoy aquí en el ahora, lo puedo percibir. Otro portal es el silencio. El silencio externo y sobre todo el silencio interno. En la medida en la que yo puedo tener mayor silencio, puedo experimentar esta esencia con mayor facilidad. No quiere decir que no esté en otros momentos, pero no la percibo. Y también otro portal que a mí me sirve mucho es la respiración profunda. Es como estas respiraciones que hicimos al principio, respirar lentamente y profundamente me ayuda a percibir esta esencia espiritual, ¿no? Entonces, estos portales, esto es lo que a mí me ayuda, pero lo maravilloso del sistema, cómo funciona, es que cuando estamos bien, tenemos claridad y en la claridad podemos ver lo que a cada uno de nosotros nos ayuda, ¿no? Y pues el recurrir también a estas estrategias cuando las necesitamos, ¿no? De forma teórica, el aceptar nos lleva a estar bien, ¿no? Pero a veces no es fácil. Y el aceptar profundo, ¿no? De forma práctica, ¿no? Cosas que uno puede hacer, porque el aceptar
a veces no depende completamente de uno, ¿no? O sea, a pesar cuando yo tengo toda la voluntad de aceptar las cosas, no necesariamente las acepto a nivel profundo. Pero el poder respirar profundamente es algo que yo puedo hacer. El buscar el silencio es algo que yo puedo hacer. Y el estar en el presente, aunque muy brevemente, es algo que yo puedo hacer, ¿no? ¿Qué, qué les ayuda a ustedes a percibir esa esencia espiritual dentro de ustedes? Elena, adelante. De que en mi caso, lo primero que me ayudó a conectar con la esencia y a verla realmente fue la pausa y la observación en el momento presente. Muy Que bien. fue como hizo esa conexión con mi esencia espiritual. Y lo he venido experimentando y experimentando. Pero a su vez, pues ahí está el silencio, ahí está el sentir, y pues ahí está el ahora. Ujú. Muchas gracias. Gracias. Tony, adelante. Angus. Eh, Eso que comentabas que las circunstancias no son ni buenas ni malas es maravilloso también. Porque, y también decías de que siempre, pues siempre estamos bien, ¿no? Pero además que los demás también están bien. Y en ese entendido, fíjate que ahorita que mencionaban lo de la situación de Israel, de tantas cosas que pasan en el mundo, se me vino a la mente una frase de la Madre Teresa cuando le preguntaron, Madre, vamos a marchar contra la guerra. Y ella dijo, no, pero esa es la guerra, tenemos que ponernos en contra, vamos a hacer una marcha vestidos de blanco. Y dijo, no, 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 el día que hagan una guerra a favor de la paz, ahí voy a estar. Y ahí hay otra frase también que dice que el mal no se puede vencer con el mal. La guerra no se puede vencer con guerra, ni con condenas, ni con nada de eso. Simplemente el mal se puede vencer con el bien. Y ahí es donde viene la parte de nuestro sentir, yo así lo veo, ¿no? De que hay cosas, tú mencionabas de un amigo que tuvo la mala fortuna de su hija, de que falleció de cáncer, algo así, entendí. Y eso es tremendo para cualquiera, ¿no? Y hay cosas que pudiéramos decir no es posible que me pasen. También hay tantos niños que mueren con cáncer y que no tienen oportunidad de vida. Y hay tanta gente que pudiéramos etiquetarlos como malos, que viven 100 años, ¿no? Pero es algo también que yo ahorita lo veo y que me llegó, pues que está fuera de nuestro control. Está fuera de nuestro control y que en esa medida que yo vea eso, puedo tal vez estar más en paz. Y no quiere decir que yo vea bien eso, desde luego que hay consecuencias y los que hicieron eso van a tener su propia paga, ¿no? Pero sí, yo creo en el entendimiento de que hay tantas cosas que pasan y que no están a mi alcance la solución. Y que son cosas que pasan y que van a seguir pasando. Toda la vida ha habido guerras, ¿no? Y van a seguir habiendo quizás. Eh, pero son cosas que no,
O sea, no podemos hacer nada, lo que sí podemos hacer es eso, desde nuestra paz, desde desde el entendimiento, eh, desde la poca aportación que podamos hacer, el transmitir un mensaje de amor o de paciencia tal vez es lo que pudiéramos hacer y tal vez a través de ello poder, como decías tú, ver con más conciencia a esa gente que está actuando de esa manera. Porque como decía Caro hace rato, tal vez si yo pensara o estuviera en el nivel de pensamiento de estas personas, es muy posible que yo estuviera haciendo lo mismo. Para fortuna de nosotros, no estamos ahí y no estamos pensando así. Porque los que piensan así quizás aprueben eso. Y los que no piensan así, o los que siguen pensando así, tal vez reprueben, y los que estén en contra, estén condenando y quieran ir a matarlos, y eso no soluciona nada. Entonces, eso me llegó y te digo, me quedo con eso, de que las circunstancias no son buenas ni malas. Un gran mensaje, y gracias, Angus. Muchas gracias, Tony. Muy buenas palabras, muy verdaderas palabras. Hay muchas cosas fuera de nuestro control y, y yo creo que a mí me gusta mucho la palabra claridad, porque creo que la paz nos lleva a la claridad, ¿no? Creo que una de las cosas más importantes de cómo funciona este mecanismo es que cuando yo tengo paz, puedo tener claridad, y cuando tengo claridad, puedo saber qué hacer, ¿no? Y eso, híjole, es enorme, ¿no? Es realmente enorme porque es nuestra gran brújula, ¿no? Para mí, cuando estoy en paz, sé que hacia donde estoy yendo es el lugar correcto. Y este entendimiento, ¿no? Este entendimiento es enorme, ¿no? O sea, no hay nada. Me acuerdo de Mark Howard. Creo que una vez, no me acuerdo perfectamente de la historia, ¿no? Pero creo que llegaron con Mark Howard y le dijeron de un adicto a la heroína, y le dijeron, ya no es adicto a la heroína, ¿no? O sea, gracias a la terapia que yo le di, gracias a los principios, ya no es adicto a la heroína, ¿no? Y dice, bueno, qué bueno que ya no sea adicto a la heroína, pero él sabe que es Dios. Y entonces, pues otra vez, se regresó a la humildad a este coach, ¿no? Pero realmente el podernos dar cuenta que somos nosotros ese potencial infinito, que somos esa esencia espiritual, es enorme, ¿no? O sea, es lo que verdaderamente nos lleva a tener otra experiencia de vida diferente. Este entendimiento profundo. No nada más el que es un pensamiento, no nada más el que nuestra experiencia de vida depende de nuestro pensamiento, ¿no? Sino realmente el entender nuestra esencia espiritual, ¿no? Yo siento que esto es lo que verdaderamente nos libera de muchas preocupaciones, de muchas angustias, de mucho sufrimiento. Y por otro lado, reconocer que estamos teniendo una experiencia humana, y esta experiencia humana pues es loca, es como una montaña rusa, ¿no? Constantemente cambiante, constantemente nos lleva a altos increíbles y a bajos horribles, ¿no? Entonces, básicamente para mí, esto es la esencia de lo que yo quería transmitir el día de hoy. Creo que con esto yo cerraría la parte que yo quería transmitir. Si alguien quiere seguir comentando, encantado de la vida, pero básicamente esto es lo que yo traía hoy para ustedes. Les agradezco mucho el tiempo, porque también el estar aquí me ayuda mucho a aprender y a entender
y a profundizar en mi conocimiento y en mi entendimiento de los principios. Si alguien quiere comentar qué se lleva o comentar sobre lo que charlamos, excelente. Elena. Bueno, pues yo me llevo muchísimo en esta exploración, pero sobre todo también esta gráfica nos ayuda a ver esa compasión a lo que está pasando en Israel. A lo mejor no lo podemos aceptar de todo, pero sí ser compasivos con lo que están viviendo los demás, inclusive los que están atacando. En Exacto. donde está su ego y no pueden ver el potencial infinito que tienen para el amor con otros. Y a lo mejor no podemos hacer nada estando desde acá, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es voltear y amar a nuestros hijos, los que tenemos hijos. Voltear y amarnos nosotros, voltear y amar a cada una de las personas que están con nosotros. Que no es poca cosa, ¿no? Es Sí, muchísimo eso, ¿no? O sea, si podemos hacer eso, es muchísimo, muchísimo para el mundo. sí, sí. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Mientras vemos si alguien más quiere compartir algo de lo que se llevan, de lo que escucharon. Primero, Angus, agradecerte con el corazón tu dedicación, tu tiempo, tus charlas que siempre son de una claridad y de una pasión admirable. Y esto de que la posibilidad de compartir más de una hora aquí, mirando todos, ¿no?, para el mismo lado, no es poca cosa. Esto que nos recordabas de que en realidad todos somos Dios, de que una olita de este lado hace una gran ola y un océano del otro lado, ¿no? Que nosotros estemos claros ayuda al resto del mundo, ayuda en nuestro cotidiano y es un efecto dominó que no es poca cosa. Veo que no hay nadie más. No sé si quieres darnos una última reflexión o si ya nos despedimos. Mi última reflexión sería otra vez, en este pequeño silencio que se dio, sentí una muy bonita conexión, ¿no? El silencio también es algo que muchas veces buscamos evitar y tiene gran belleza, gran profundidad y gran capacidad de conexión, ¿no? Esa sería yo lo sentí, no sé si ustedes lo habrán sentido, ¿no? En este pequeño silencio, una bella conexión, pero hay mucha sabiduría en el silencio, ¿no? Con eso, pues les agradezco y con eso, cerraría la plática. Gracias, Angus, nuevamente. Nos vemos la semana que viene para otro webinario de los 3 principios en español. Gracias por estar aquí y para los que no pudieron estar aquí, van a poder ver la grabación. Gracias. Gracias, Angus, y a todos. Adiós. Muchas gracias, Angus. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Carolina, por ser Gracias. la anfitriona. Excelente. Placer. Gracias. Bonito día. Gracias, Caro. Chao. Buen día. No sé si hay que dejar de grabar. Sí. Mm,
No veo el botón de dejar de grabar. Bueno, si lo Ya lo vi, cerramos. ya lo vi. Yo aquí ya